Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a una escuela sabática más. Queremos dar la bienvenida en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a nuestros amigos que nos visitan. Ya observaron, hermanos, que hay visitas en nuestro medio, así que queremos dar la bienvenida en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo a nuestros hermanos, que no sé de dónde los visitan, no sé perfectamente bien, pero Dios sabe. Así que, hermanos, vamos a deleitarlos en la palabra de Dios en esta escuela sabática. Vamos a conocer más de nuestras creencias y doctrinas. Hermanos, ¿qué les parece si venimos de rodillas para orar y pedir la dirección del Espíritu Santo? Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, engrandecido sea su nombre. En esta ocasión tan especial de que se va a llevar a cabo la escuela sabática, te pedimos, Señor, tu dirección para que estemos aprobados por tu Espíritu Santo, para que lo que vamos a decir, Señor, sea de edificación para nuestras vidas espirituales. Y que todo lo que digamos, Señor, sea aprobado por tu palabra. Quita, Señor, de nosotros todo preconcepto y que solamente su palabra sea exaltada en esta escuela sabática. Gracias, Señor, te damos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ok, hermanos, quiero que recapacitemos en nuestras creencias y doctrinas como iglesia adventista. Como siempre lo he dicho, hermanos, hoy más que nunca debemos de estar conociendo la palabra de Dios. Siempre ese es mi énfasis. Siempre que yo predico, es el centro que conozcamos la palabra de Dios. Y hoy más que nunca, hermanos, debemos de crecer en conocimiento porque nuestras creencias y doctrinas están siendo atacadas ferozmente. Estoy impactado cómo nuestras creencias y doctrinas están siendo atacadas. Y si nosotros no los afirmamos en nuestra fe, en lo que creemos, tarde o temprano vamos a ser arrastrados por falsas doctrinas. Saben, hermanos, que Elena de White profetizó de que dentro de la iglesia adventista iba a haber un ataque contra el santuario. Esto está en el libro Evangelismo. Iban a haber creencias de que iban a negar la doctrina del santuario. ¿Y saben por qué el diablo ataca el santuario? Porque en el santuario está fundamentado todo el plan de salvación. Ahí está, en el santuario. Así que si el diablo ataca esta creencia, sabe perfectamente bien de que va a atacarlas todas las demás, porque en el santuario está basado el plan de salvación. Saben de que podemos compartir muchas creencias con otras iglesias, pero la doctrina del santuario es única del pueblo adventista. Somos privilegiados porque tenemos esta doctrina cardinal, que es la doctrina del santuario. Y quiero que hagamos una pequeña reflexión sobre el santuario. Es interesante, hermanos, de que los protestantes tienen una creencia. Las iglesias protestantes tienen una creencia. Ellos sostienen de que en la cruz se completó la expiación. Eso dicen ellos, que en el año 31 se completó la expiación. Cuando Cristo murió en la cruz, se completó la expiación. ¿Qué es expiación o qué es expiar? Es interesante que busqué en el diccionario qué es expiar, y dice así: del hebreo kafar, acción de expiar, cubrir, borrar o perdonar culpas. Esto significa expiar. La teología protestante sostiene de que la expiación se completó en la cruz cuando Cristo murió en el año 31. Ahí se completó la expiación. Esta teología la comparten todas las iglesias protestantes, de que en la cruz se completó la expiación. Es interesante de que, saben, hermanos, hace muchos años se levantó un famoso erudito y teólogo adventista del séptimo día llamado Desmond Ford. ¿Cuántos han escuchado el nombre Desmond Ford? Todo adventista tiene que conocer historia, hermanos. Hay hermanos que tienen tiempo de estar en la iglesia adventista y no saben nada. Desmond Ford fue un famoso erudito, famoso.
de que hizo un documento de 1000 páginas donde él contradecía la doctrina del santuario, especialmente el juicio investigador. En el año de 1979, noten que esto es antiguo, todo adventista debe conocer esto, Desmond Ford hizo un documento de 1000 páginas, un documento exhaustivo, y presentó este documento a los eruditos de la iglesia adventista. Y en este documento Desmond Ford desmentía que la teología que la iglesia adventista enseña del juicio investigador, del día de la expiación, de la purificación de un santuario, y que la expiación va a terminar después de los 1000 años, él decía de que esto era errado. Y él en este documento de 1000 páginas exponía los errores teológicos supuestamente de la teología adventista. Este legado de Desmond Ford hoy anda circulando por todos los medios, y muchos adventistas indoctos de las escrituras y de esta clase de temas usan como base literatura de Desmond Ford. Y estuve investigando, hermanos, de que aún protestantes usan literatura de Desmond Ford para atacar la teología adventista del séptimo día, especialmente el juicio investigador. Interesante, un famoso erudito adventista atacando la doctrina del santuario. Tremendo, hermano. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Dónde están los peores enemigos del pueblo de Dios? ¿Dónde se levantan? ¿Dónde se levantan? Dentro del pueblo. Así que tengamos cuidado qué estamos leyendo o a quién estamos siguiendo. Hay que ser estudiosos y analíticos. No crea todo lo que lee y lo que oye. Muchos adventistas están leyendo literatura de Desmond Ford y están enseñando conceptos errados sobre el santuario. En esta ocasión, hermanos, quiero demostrar bíblicamente de que la teología adventista sobre la expiación es correcta y está fundamentada en la sola escritura. Ahora, Desmond Ford decía también en este documento de 1000 páginas de que la expiación también terminó en la cruz. Eso de que los adventistas enseñan de que hay un día de la expiación, que hay una purificación del santuario, que hay un juicio investigador, eso carece de fundamento bíblico, decía Desmond Ford. Ahora, quiero demostrar bíblicamente en esta ocasión de que los adventistas estamos en lo correcto sobre el tema de la expiación y la purificación del santuario. Los adventistas sabemos perfectamente bien de que la expiación no se completó en la cruz. ¿Cuándo se va a completar la expiación? Se va a completar cuando Dios elimine el pecado y destruya a Satanás por completo. La expiación se habrá completado. Y lo vamos a demostrar bíblicamente. Hermanos, en la cruz no se completó la expiación. En la cruz inició la expiación y va a terminar con el destierro de Azazel, o sea, la aniquilación de Satanás. O sea que la expiación no es meramente un acto, sino que es un proceso que inició en la cruz y va a terminar con la aniquilación de Satanás. ¿Cuál es el problema de los protestantes y cuál fue el problema de Desmond Ford? Desmond Ford aisló la expiación del santuario. ¿Me doy a explicar, hermano? ¿Por qué Dios dio el santuario, hermanos? Dios, al dar el santuario a Moisés, quería representar en símbolos y tipos cómo Dios resuelve el problema del pecado a nivel cósmico. O sea que cuando nosotros analizamos el santuario en símbolos y tipos, ¿qué es lo que estamos divisando allí? Estamos divisando cómo Dios, a través de un proceso, resuelve el problema del pecado y salva al pecador que se arrepiente. Ese es el centro del santuario. ¿Por qué los protestantes tienen conceptos errados de la Biblia? ¿Por qué los protestantes no saben interpretar correctamente la Biblia?
¿Por qué los protestantes tienen conceptos errados de ciertos textos bíblicos que son difíciles de explicar? Porque ellos desconocen el santuario. Para entender la Biblia tenemos que conocer el santuario. Todo versículo está conectado con el santuario. Todos los profetas, todas las profecías de Apocalipsis y Daniel están fundamentadas en el santuario. El libro de Génesis habla mucho del santuario, o sea que toda la Biblia, de principio a fin, habla del santuario. Pregúntele a un evangélico, mire, usted conoce qué es el santuario. No le va a saber explicar. Pregúntele a un protestante, mire, explíqueme Daniel 8:14 sobre la purificación del santuario. ¿Qué es eso de las 2300 tarde y mañana? ¿Cree usted que se lo va a saber explicar? Le preguntamos a un seguidor de Luis Toro, explíqueme las 2300 tardes y mañana. ¿Cree usted que la va a saber explicar? ¿Ah? Le va a salir con un disparate, con una incoherencia. No saben ni qué es el santuario. ¿Saben qué es lo que dicen los católicos? De que el arca del pacto es María. Incoherencia, disparaten, cosas ilógicas, porque ellos desconocen esta clase de temas, no conocen qué es el santuario. Ahora, hermanos, les voy a demostrar bíblicamente de que el concepto adventista sobre la purificación del santuario es 100% bíblico. ¿Y por qué es 100% bíblico? Porque esto está basado en el santuario. Es interesante. Y como les dije, la expiación no es un acto, sino que es un proceso. La expiación inició en la cruz y va a terminar ¿qué? Después de los 1000 años. Y se lo voy a demostrar. Hechos capítulo 3, versículo 19. Dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan en la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Para qué hay que arrepentirnos, hermanos? Para que sean ¿qué? Sean borrados nuestros pecados. ¿De dónde van a ser borrados? Ahora, ¿qué dice Hechos 2:38? Hechos 2:38, ¿saben qué dice? Arrepentíos para que sean perdonados nuestros pecados. Eso dice Hechos 2:38. Pero ahora dice Hechos 3:19 que hay que arrepentirnos para que sean borrados nuestros pecados. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Cuándo es que Dios perdona nuestros pecados y cuándo es que los borra? ¿Y de dónde es que los borra? ¿Están conmigo, hermanos? ¿Cuántos habían leído este texto de esa manera? Porque una cosa es que Dios perdone nuestros pecados. ¿Cuándo es que los perdona? ¿Y cuándo es que los borra? ¿Y de dónde los borra? Este texto, hermanos, solamente se puede entender a la luz del santuario. Los protestantes dicen de que en la cruz Cristo borró nuestros pecados. Error. Cristo en la cruz hizo provisión para perdonar nuestros pecados. Pero ¿cuándo es que perdona nuestros pecados Cristo? Cuando nos arrepentimos es que Dios perdona nuestros pecados. Porque si decimos de que en la cruz Cristo perdona nuestros pecados, significa que la salvación es incorpórea, todos se van a salvar. Pero en la cruz lo que hizo Cristo es hacer provisión. ¿Entienden qué significa la palabra provisión? Provisión para todo el mundo, pero solamente los que acepten ese sacrificio serán ¿qué? Beneficiados y serán perdonados. El texto dice: arrepentíos para que Dios perdone nuestros pecados. ¿Quiénes son los únicos que son perdonados según la Biblia? Los que se arrepienten. Si yo no me arrepiento, Dios no perdona nuestros pecados. Parece salvación por obra, pero no, es así que Dios trabaja. Porque Dios nos salva del pecado, no en el pecado. ¿Me voy a explicar, hermano? Pero ¿cuándo es que Dios perdona nuestros pecados y cuándo es que los borra? Nos perdona cuando nos arrepentimos, pero ¿cuándo es que los borra y de dónde los borra? Saben de que esto solamente se puede entender a la luz del santuario. ¿Cómo trabajaba el santuario en el Antiguo Testamento? En el santuario habían dos servicios. Uno diario, que se le conocía como el tamid o el continuo, y uno anual, conocido como el día de la expiación o el Yom Kippur o el día del perdón. Dos servicios, uno diario
y uno anual. El servicio diario tenía que ver con lo que se hacía en el atrio y en el lugar santo. ¿Qué se hacía en el atrio y en el lugar santo tarde y mañana? Noten cómo dice Levíticos 4, versículo 1 al 6. Levíticos capítulo 4, versículo 1 al 6. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que no se han de hacer, e hiciese alguna de ellas, y si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto. ¿Para qué? Para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y lo traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Esto, hermanos, ¿saben cómo se le conocía? Esto se le conocía como el continuo. Cuando el pecador arrepentido traía un cordero a la puerta del tabernáculo, confesaba su pecado sobre la cabeza del animal, el pecador tomaba un cuchillo o un pedernal y degollaba al animal, al cordero. Y el sacerdote tomaba sangre y la introducía al santuario y la rociaba delante del velo. Esto se le conocía como el continuo. De esta manera, simbólicamente, el pecador era perdonado, simbólicamente. No es que los animales lo perdonaban, sino que era un símbolo. Porque el pecador lo hacía por la fe en virtud a cuál cordero. A un cordero que tarde o temprano iba a venir. Y ese cordero, ¿quién era? Cristo, dice la palabra de Dios. Esto era el continuo. Esto se hacía durante todo el año, tarde y mañana. Imaginémoslo, hermanos, en un desierto donde no hay agua y sol, estar rociando sangre tarde y mañana dentro de un lugar cerrado. ¿Saben qué significa eso, hermano? Cómo la sangre hiede. ¿Cuántos han ido ustedes a un rastro donde degollan y matan animales? ¿Cómo se siente ahí, hermanos? Eso da asco, entrar a un rastro, hermano. Un mal olor tremendo, hermanos, de sangre por todos lados, sangre coagulada. Imaginémoslos, hermanos, en un desierto, introducir sangre dentro del santuario, como hedía. Y este era el trabajo muy pesado de los sacerdotes, mantener eso limpio después de un oficio diario. Por eso es que el diezmo era para ellos, porque se lo merecían. Me voy a explicar. Porque era un trabajo que pesado para los sacerdotes en el santuario. Pero había un servicio anual donde se purificaba el santuario simbólicamente, porque todos los pecados de los pecadores arrepentidos habían entrado simbólicamente al santuario. ¿A través de qué? A través de la sangre. O sea que la sangre en el santuario tenía dos funciones. Una era perdonar simbólicamente al pecador, y la otra que era contaminar el santuario, porque el pecado pasaba del pecador a la víctima, y de la víctima a través de la sangre entraba ¿qué? Al santuario, y el santuario quedaba como contaminado simbólicamente. Y una vez al año se purificaba en el día de la expiación. ¿Saben cómo se purificaba el santuario? Había un rito que me llama la atención, hermano. Saben, hermano, que yo he leído muchos libros sobre el día de la expiación. Yo les recomiendo a los hermanos que van a ver el video que se consigan inmediatamente un libro que para mí, después de la Biblia y el Espíritu de Profecía, es el mejor libro que habla del santuario. ¿Saben cuál libro es? Si no lo tienen, yo se los puedo mandar. Yo lo tengo en PDF. Ya no existe ese libro porque se dejó de imprimir, pero yo lo tengo imprimido en PDF. Se llama El día de la expiación y la purificación del santuario, escrito por el doctor Alberto Dreyer. Humberto es, yo creo que es el sobrino, ya se murió.
Alberto R. Blankstreyer. Es un bestseller, El Día de la Expiación y la Purificación del Santuario. Es un libro que tiene más de 800 páginas. Solamente es un estudio de Levíticos 16. Tremendo, hermano. Entonces, todo lo que yo estudio, hermano, todo lo que yo predico aquí en el púlpito es porque lo leo en esos libros. Muy buenos libros. Y también lo leo en el Espíritu, pero sí en la Biblia. Para expiar el santuario, una vez al año, en el Yom Kippur, séptimo mes del calendario hebreo, se hacía un rito para purificar el santuario. ¿Y saben cuál rito era? Se tomaban 2 machos cabríos, uno para Jehová y uno para Azazel. Eran machos cabríos. Ahora se dan cuenta, hermanos, por qué los satanistas, para representar a Satanás, usan a un macho cabrío. Saben de que la Biblia satánica en la portada tiene la cara de un macho cabrío, que se le conoce como el Baphomet. Ustedes ven que todos los artistas hoy en día se evidencian de que trabajan con el macho cabrío Baphomet. Bad Bunny, Daddy Yankee, Lionel Messi, como salen modelando con machos cabríos. Porque hoy es común que los famosos, para llegar arriba, tienen que trabajar ¿qué? Con la masonería y con los Illuminati. No es solo por así que llegan arriba, es porque detrás de estos famosos están ¿qué? Los Illuminati y los masones, el macho cabrío Baphomet. Porque Azazel, ¿saben quién representa en la Biblia? Azazel. Azazel, el macho cabrío, representa a Satanás. ¿Saben qué significa la palabra Azazel? Esto está en Levítico 16. La palabra Azazel significa chivo emisario enviado al desierto. Noten cómo dice Levíticos 16, versículo 10. Levíticos 16, versículo 10 dice: mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel. Esto se hacía en el día de la expiación para purificar el santuario. Lo presentará vivo delante de Jehová. O sea que este macho cabrío no moría, no era degollado. Mientras que el macho cabrío, donde caía la suerte para Jehová, sí era degollado. ¿Para qué? Hacer expiación en el santuario. Mientras el macho cabrío de Azazel o por Azazel no era degollado, sino que era enviado vivo al desierto. Y aquí dice que lo presentará vivo delante de Jehová para hacer reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. O sea que Azazel, este macho cabrío que no moría, era enviado al desierto. Y noten, antes de ser enviado al desierto, se hacía algo. Levítico 16, versículos 20 al 22. Levítico 16, versículos 20 al 22 dice: cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, el tabernáculo y el altar y el santuario eran expiados con la sangre del macho cabrío que había sido degollado. Eso es bien importante. Hará traer el macho cabrío vivo. Este es el que era Azazel. Y pondrá a Aarón. ¿Quién era Aarón, hermano? Era el sumo sacerdote. Noten estos detalles. Y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. O sea que el sacerdote, después de que salía del santuario, después de haber hecho expiación, ¿qué es lo que hacía con Azazel? Todos los pecados del pueblo de Israel que habían entrado legalmente al santuario eran confesados ¿sobre quién? Sobre la cabeza del macho cabrío Azazel. Interesante, ¿está conmigo, hermano? Y sigue diciendo: todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para eso. O sea que, según la teología bíblica y la historia judía, quien comisionaban para que fuese a dejar a Azazel al desierto no era un debilucho, no era un desnutrido, no era alguien inexperto, era alguien fuerte, con experiencia, para que tomara al macho cabrío Azazel y lo tomara por la fuerza y lo llevara al desierto, después de que Aarón había confesado todos los pecados de los hijos de Israel que habían entrado legalmente por la sangre en el santuario. Y saben algo interesante,
que todo esto tiene su significado. Todo esto tiene un significado en el plan de salvación. Noten cómo dice, Patriarcas y Profetas, página 2, 326, párrafo 2, dice: hermanos, ¿cuándo se cumple esto? ¿Qué representa esto? ¿Cuándo es que el santuario va a quedar purificado? ¿Cuándo es que el universo va a quedar purificado de todo el pecado que ha sido introducido legalmente al santuario? Los pecados arrepentidos de los hijos de Dios que han entrado al santuario por medio de la sangre. ¿Cuándo es que el santuario va a quedar purificado? Azazel, hermanos, representa a Satanás. Y el destierro de Azazel representa cómo Satanás durante 1000 años va a quedar desterrado en este planeta Tierra, según Apocalipsis 20, versículo 1 al 3. O sea que la expiación no se completó en la cruz. La expiación va a terminar cuando Azazel sea ¿qué? Aniquilado en el destierro, en el desierto. Noten cómo dice Patriarcas y Profetas, página 326, párrafo 2, dice: puesto que Satanás es el originador del pecado. ¿Saben qué significa ahora la paga del pecado es muerte? ¿Quién va a tener que pagar el pecado? ¿Quién es el culpable del pecado, hermano? Azazel, Satanás. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermano? Quien es el culpable del pecado es Satanás. Por eso es que Cristo no murió eternamente, porque Cristo no es el culpable del pecado. El culpable del pecado es Satanás, Azazel. En él se va a cumplir la paga del pecado, es muerte. Saben de que ya le he preguntado yo a pastores protestantes que son, ellos se llaman eruditos. Mire, explíqueme, si Cristo pagó nuestros pecados, si la paga del pecado es muerte, ¿por qué Cristo no murió eternamente? Unos dicen, ¿por qué Dios? Claro que Cristo es Dios, pero la respuesta es incorrecta, porque la palabra tiene que cumplir. La paga del pecado, ¿qué? Es muerte. ¿Sí? Ese texto se va a cumplir en Satanás, es el culpable del pecado. Él va a morir eternamente. Y sigue diciendo, Satanás es el instigador de todos los pecados que causaron la muerte al Hijo de Dios. La justicia exige que Satanás sufra el castigo final. O sea que el santuario va a quedar purificado después de que Satanás sea aniquilado. Será entonces que los pecados serán borrados. ¿De dónde, hermano? ¿De dónde? ¿Dónde están nuestros pecados? Nuestros pecados que hemos confesado, ¿dónde están? Claro que Cristo nos perdonó, pero ¿dónde están en este momento los pecados? Según la tipología, están en el santuario. ¿Especialmente dónde? En los libros celestiales. ¿Y saben dónde más están? En la persona de Cristo. Y cuando Cristo venga por segunda vez, dice que viene sin relación con el pecado. Eso dice Hebreos 9:28. Porque Cristo deposita todos los pecados de los hijos de Dios que se arrepintieron sobre el macho cabrío Azazel. Y Satanás pagará el castigo final. Y será entonces que se habrá completado la expiación. ¿Captaron, hermano? Esto lo desconocen los protestantes, porque este es un concepto 100% de la iglesia adventista. La expiación se va a completar hasta que Dios elimine al autor del pecado y elimine el pecado de todo el universo. Y alguien me puede decir, hermano, ¿cómo es eso que Satanás va a pagar por mi pecado? ¿Acaso Satanás es mi salvador? Negativo. Saben que hay una historia tipológica en el Antiguo Testamento que refleja lo que le va a suceder a Satanás después de los 1000 años. A Azazel. La historia del libro de Esther. ¿Saben qué es lo que pasó en el libro de Esther? Amán había tramado una horca para matar ¿a qué? A Mardoqueo. ¿Y qué es lo que pasó al final con Amán? ¿Esa horca qué? ¿Sirvió para qué? Para aniquilar a Amán. Esto mismo pasará con Satanás. Satanás instigó a los hijos de Dios a que pecaran, pero los hijos de Dios se arrepintieron y fueron purificados con la sangre de Cristo. Y esos mismos pecados los pagará ¿qué?
Satanás, porque es el culpable del pecado. Y será entonces que el universo habrá quedado purificado y los pecados habrán sido borrados de los registros celestiales. O sea que Cristo, cuando nos arrepentimos, Él perdona nuestros pecados, pero solamente para el día de la expiación es que van a ser borrados de los registros celestiales. Y esto, hermanos, no lo conoce ninguna iglesia protestante. Esto, hermanos, que he predicado en esta ocasión es doctrina y creencia 100% de la iglesia adventista, basada en el santuario. Hermanos, espero que esta información le haya servido para que podamos nosotros afirmar nuestra fe y que cuando vengan errores doctrinales poder nosotros responder con un escrito está. La expiación no terminó en la cruz. La expiación se completará cuando Satanás sea aniquilado después de los 1000 años. Será entonces que nuestros pecados serán borrados de los registros celestiales. Dios les bendiga, hermanos. Espero que esto les haya servido para crecer en conocimiento y que podamos siempre estar estudiando estos temas para poder nosotros defender nuestra fe cuando se levanten errores doctrinales y conceptos cerrados sobre la palabra de Dios. Dios nos bendiga.